Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un vídeo de rutina de limpieza. Este va a ser el último vídeo del año 2024 y como no vamos a terminarlo pues con una buena limpieza en toda la casa después de la primera parte de las navidades, de estos días festivos que hemos tenido por medio. Queda la segunda parte, pero yo ya he terminado las celebraciones en mi casa. Mis padres ya se han marchado y bueno, toca poner un poquito la casa en orden y como no, empiezo con mi rutina de hacer la cama, que ya sabéis que es la que más me gusta por las mañanas, y estos días la verdad es que he estado tan ocupada que ni tan siquiera he podido grabar entre gente en casa, haciendo planes navideños, y el miércoles pasado pues no pude subir vídeo porque no había manera de grabar en casa con tanta gente y tantos ruidos, me era imposible, pero bueno, también está bien desconectar un poquito, pasar tiempo con la familia y más en esta época navideña que nos gusta reunirnos con esas personas pues que no vemos tan a menudo. Yo en mi caso pues mis padres que viven en Barcelona y siempre vienen en la primera parte de las navidades a pasarlas aquí a Valencia. Y bueno, como decía, va a ser la última rutina de limpieza, bueno, la que os grabo, además en casa porque estoy más, pero es la última que os voy a grabar este año, así que nada, espero que lo disfrutéis. También quería comentaros que os quedéis hasta el final del vídeo porque hay una cosa muy bonita que os quiero enseñar, que hemos estado preparando durante el mes de diciembre, yo junto con otras personas que luego os explicaré, y es algo muy bonito y me haría muchísima ilusión que os quedaseis hasta el final pues viendo este vídeo. Así que nada, una vez ya termino de preparar mi cama, le voy a poner un poquito el ambientador textil. Tenéis un vídeo en el canal que lo preparo por si queréis saber cómo se hace. Y luego me voy a la habitación de mi hija, que es donde estuvieron mis padres. Mi madre siempre antes de marcharse quita las sábanas y me desmonta la cama, siempre lo hace, igual que cuando yo voy a la suya. Antes de irme quito las sábanas, lo quito todo y le dejo la habitación despejada para que luego ella solo tengo que poner las lavadoras y limpiar un poco la habitación. Y ella cuando viene a casa pues hace lo mismo. Lo quita todo para dejarme la cama despejada y así pues montársela yo otra vez a mi hija. Así que nada, me pongo manos a la obra, le dejo la cama a ella preparada y sigo con mi rutina de limpieza. Bueno familia, antes de empezar a recoger el desastre que tengo en el comedor, que ahora os enseñaré, porque ayer fue Navidad, hicimos la comida navideña en casa, éramos 14 personas y yo tengo que redistribuir el comedor para poder poner una mesa grande y caber todos. Pero antes de eso, os quería enseñar una cosita que me llegó hace unos días. Son unos auriculares, yo colaboro con esta marca, os he enseñado muchísimos auriculares, trabajo con ellos y cuando tienen productos nuevos así interesantes me los mandan y me encanta enseñarlo porque si hay alguien que le gusta, ahora vienen también regalitos para la segunda parte de fiestas, llegan súper rápidos por Amazon, yo creo que al día siguiente te llegan. Es estos de aquí, de la marca Tozo, que como os he dicho colaboro con ellos y os he enseñado un montón de productos. Os voy a enseñar cómo son estos. Vienen en esta cajita de aquí que muestra el nivel de batería cuando... Uy, que se me cae. Cuando los conectamos, como veis, están aquí al 100%, te marca uno y otro. Son así de pequeñitos, van imantados, o sea que ellos se recolocan solos en su sitio.
Tiene 13 horas de reproducción y 27 horas en su estuche adicional. Por si te quedas sin batería en la calle, pues los pones a cargar y tienes 27 horas para volver a recargarlos. Son súper pequeñitos, como veis, se quedan súper integrados dentro de la oreja, como podéis ver. Lo bueno que tienen estos auriculares es que tiene una cancelación de ruido híbrida en 3 capas. ¿Esto qué significa? Pues que tiene un micrófono orientado hacia afuera que cancela el ruido ambiental, otro hacia adentro que detecta el conducto auditivo, también cancela el ruido, y además sus tapones, que son estos de aquí, filtran el sonido exterior. Pero a su vez te permite escuchar los ruidos de fuera. Tienes varias modalidades, ya cuando entráis en la aplicación o lo vais a configurar, pues podéis ver la mejor opción para vosotros. Podéis escuchar el ruido de fuera, pues si pita un coche o algo, si estáis haciendo deporte o si vais por la calle escuchando música, que la verdad a nosotros nos encanta para el tema del deporte. Y trae también su cable de carga y diferentes almohadillas de estas, taponcitos, para que se adapte mejor al tamaño de la oreja de cada persona. Y bueno, como os he dicho, van genial. También tiene cancelación de ruido en el micrófono. Esto significa que filtra tu voz y se escucha de una manera mejor a la hora de descolgar una llamada y hablar con la otra persona. Así que nada, yo os animo a que si tenéis que hacer un regalito a alguien que le gusta el deporte, que le gusta mucho escuchar música, cuando vamos a trabajar, si nos movemos en transporte público, vamos andando, pues la verdad es que son una pasada, se escuchan súper bien, yo ya los he probado, es una pasada la calidad del sonido y tienen un precio increíble. En la cajita de descripción os voy a dejar el enlace tanto en su página web como en Amazon y tenéis toda la información ahí. Y nada, yo esta marca la recomiendo porque tengo muchos productos y son todos de muy buena calidad. Así que nada, haceros con uno de estos o regalarlo en esta fiesta que vais a quedar muy bien. Así que vamos a continuar con la limpieza. Y este es el desastre de mi comedor un día después de Navidad, para poder poner una mesa así larga y caber todos. Por aquí tengo también un muñeco. Tengo que desmontar el sofá, quito el dedo porque si no se me desenfoca, pues tengo que desmontar el sofá, que va en 2 partes, se puede desmontar el cheslón y girarlo para poder aquí en todo este espacio pues montar esta mesa más 2 mesas más que ponemos complementarias para poder caber todos aquí a la hora de comer. Y bueno, este es el desastre de una casa normal después de un día festivo con mucha gente en casa. Tengo ropa también ahí para recoger ahora, así que voy a limpiar toda esta zona de aquí por no sé cuánta vez, porque ya he limpiado tanto estos días el comedor que tiene que estar, bueno, ahora mismo está sucio porque ayer habíamos mucho, pero he limpiado tantas veces que ya creo que no me queda nada más por limpiar aquí. Pues nada, voy a limpiar y a recoger toda esta zona de aquí y dejarla pues en su estado natural. Lo primero que quiero hacer antes de empezar a limpiar es recoger la ropa del tendedero, porque yo a la noche siempre suelo meterla dentro de casa, no me gusta dejar la ropa fuera tendida, sobre todo en invierno porque coge muchísima humedad. Pero bueno, no lo hago ni en invierno ni en verano. No sé, siempre me ha dado cosa dejar la ropa fuera tendida, no sé por qué. Pero cuando cae la noche siempre la meto dentro de casa. Y bueno, con el calorcito que hay dentro, si está un poquito húmeda o lo que sea, se termina de secar. Es verdad que en invierno es bastante difícil porque, ya os he dicho, hay muchísima humedad y a veces tengo que tener la ropa 2 días tendida para que se me seque. No me gusta secar la ropa en la secadora porque las secadoras suelen coger un poco los tejidos. No todos, pero la mayoría de tejidos suelen cogerlo. Entonces me da un poco de miedo meter según qué cosas y que se encojan. A veces, aunque la etiqueta te ponga que se puede meter en la secadora, me ha pasado muchas veces que se han cogido la ropa. Y ya pues tengo esa precaución siempre de no meterlo. Meto sábanas, toallas, cosas que sé que no pasa nada porque no se van a encoger, pero con la ropa me da más cosita. Pero bueno, como no era mucha cosa, habéis visto que solamente era
este tendedero, lo recojo todo bien rapidito para comenzar con la rutina. Perdóname si hace unas luces raras el móvil, es que es nuevo, estoy grabando por primera vez con él y todavía no le he cogido el truquillo para el tema de la luz, entonces depende de las sombras, como veis, si me cambio de lugar, pues hay más luz o menos luz. Tengo que todavía toquetearlo un poquito más para ver cómo funciona bien, pero bueno, espero que no os moleste mucho estos reflejos que hace. Me voy primero a poner con la escoba eléctrica para dejar toda esta parte de aquí bien aspirada. El día de antes, cuando terminamos la comida, que se fue todo el mundo, pasamos un poco el aspirador para quitar pues las migas de la comida y bueno, en fin, el paso de la gente pues siempre se genera un poquito de suciedad, pero fue una pasadita así como rápida, no hicimos mucho hincapié. Lo único que sí me dejé recogido fue la cocina, porque yo soy muy maniática con eso. Yo no me puedo ir a la cama y dejar la cocina sucia. O sea, para mí es inviable. Yo me gusta irme a la cama y que mi cocina esté recogida con todos los cacharros limpios y todo guardado en su sitio. Es algo que yo lo he visto siempre desde pequeña en mi madre y no puedo irme a dormir si no tengo la cocina limpia. Y bueno, una vez ya lo tengo todo aspirado, voy a pasar la fregona, que cuando hago limpiezas así de quitar bastante suciedad, no es que hubiese mucha, pero bueno, de limpiar bien, me gusta sacar la fregona, restregar bien por todos los sitios. El sofá no lo muevo porque el otro día cuando hicimos lo del papel del comedor, de la pared, como visteis, yo moví varias veces el sofá, todas las veces que estuve limpiando. Entonces, como el sofá, la otra parte no se ha movido de ahí, no voy a pasar el aspirador y la fregona porque ya lo hice el otro día. Y bueno, una vez ya tengo todo fregadito y seco, voy a colocar el sofá otra vez en su sitio. Fijaros cómo lo tengo todo, todos los forros y todo desmontado, porque ya he dicho que esto era lo que menos me preocupaba. Yo solamente quería dejarme la cocina y todo recogido. Y hoy con tranquilidad pues ya me ponía a recoger el resto de la casa. Voy a colocar bien las fundas y volver a poner el sofá en su sitio. Lo único que no he hecho es engancharlo porque lleva como unos enganches para unir lo que es el cheslón con la otra parte del sofá. Pero lo pensé y digo, lo voy a dejar así porque yo muchas veces cuando limpio, que me habéis visto en muchos vídeos, me cuesta muchísimo mover este sofá porque pesa una barbaridad, sobre todo la parte del cheslón, que tiene un canapé en esa zona y ahí guardo muchísimos libros. Entonces pesa, pero horrores. Y pensé en dejarlo desmontado, así cuando tengo que limpiarlo me es más fácil moverlo en dos partes que mover el sofá entero. Voy a probar a ver si no se mueve del día a día de estarnos sentando y tal, pero si veo que se queda bien, que no se me está moviendo todo el rato, creo que lo voy a dejar así y me facilita mucho la hora de la limpieza, pues cuando muevo el sofá para limpiar por la zona de detrás o por la parte de abajo. Ahora lo que voy a hacer es mover la mesa hacia el otro lado y pues limpiar toda esta zona de aquí y aspirar bien, aunque aquí la verdad es que no comió nadie porque estaba el sofá y la mesita de centro, pero bueno, ya que estoy puesta me lío con todo el comedor y así lo dejo limpio. Como os he dicho antes, ya yo no voy a celebrar más fiestas, ya he hecho las que me tocaban en estas navidades y el comedor ya se quedará limpio. Así que nada, me voy a poner a fregar toda esta zona de aquí. Cuando esté seco colocaré otra vez la mesa y las sillas en su sitio y me voy a darle un repasito a la cocina y al pasillo, que también, bueno, habíamos bastantes personas en casa de un lado a otro y me tocaba limpiar esa zona.
Con la ayuda de mi marido vamos a colocar otra vez la alfombra porque la zona del chislón pesa bastante, entonces como el otro día sudé horrores poniendo la alfombra, le he pedido que me ayudase para así no tener que levantarlo yo sola, porque la verdad es que para mí es bastante peso. Y aprovechando que él está de vacaciones, pues que me eche una mano para colocarla, y solamente era levantar un poquito y así ya luego la terminaba de recolocar yo y terminar de poner todas las cosas en su sitio y aspirar un poquito la alfombra. Que la guardé limpia, la aspiré antes de guardarla, pero bueno, como yo soy muy maniática con estas cosas, pues la vuelvo a aspirar y se queda limpia, pues para que Javier, que le encanta jugar aquí en la alfombra, aunque me ha echado la bronca, es decir, cuando puse la alfombra nueva porque me dijo que no era peludita y que echaba de menos la alfombra peludita. Pero bueno, que se le pasó al día siguiente. El con tener alfombra para poder tirarse en el suelo y jugar en invierno, que el suelo está bastante frío porque es un porcelánico, imitación de madera. Entonces suele ponerse bastante frío y él le encanta la alfombra porque se tira ahí a jugar. Yo siempre le muevo la mesa de centro cuando quiere sacarse todos sus juguetes y está encantadísimo. Pero sí que me echó mucho la bronca de que esta alfombra no era peludita. Así que nada, me tocó explicarle que la otra ya estaba muy viejita y que había que cambiarla, y a los pocos días se le olvidó. Ahora tocaba el turno de la limpieza de los baños. Os voy a grabar solamente un solo baño porque no tiene sentido que os grabe lo mismo en los dos. Primero pongo un poquito de desinfectante de Mercadona en el váter y en el lavamanos para que vaya haciendo efecto, y lo dejo unos minutitos. Pasado ese tiempo, cojo el estropajo. Tengo dos estropajos diferentes por si hay gente nueva por aquí. Uno que lo uso solamente para el inodoro, que es el estropajo azul, y el rosa, que lo uso para el lavamanos y la ducha, perdón. Le voy a dar una pasada. El día de antes los limpié, ya sabéis que yo lo suelo hacer todos los días, este repasito. Y como había muchas personas en casa y gente yendo al baño constantemente, pues tocaba otra vez volver a darle repaso diario después de tanto movimiento y tanta gente entrando y saliendo del baño. Pero bueno, que ya sabéis que esto lo hago de rutina cada día. Me gusta desinfectar bien, sobre todo la zona del váter, que es donde más bacterias se acumulan. Y una vez ya lo tengo todo repasadito, con un paño de microfibra húmedo retiro el exceso de producto. También uso dos paños diferentes, no uso el mismo para cada sitio, que es una pregunta también que me habéis repetido en varias ocasiones. No suelo usar el mismo trapo, siempre, paño de microfibra. Uso diferentes, uno para el váter, uno para el lavamanos, y el día que me toca hacer la ducha, pues uso otro diferente. Tengo muchísimos porque he ido comprando a lo largo del tiempo. En Mercadona los voy comprando y una vez a la semana los pongo en una lavadora, solamente los paños de cocina, de trapos de limpieza y todo. Una lavadora con agua calentita y que se desinfecten bien. Ahora voy con la zona del lavamanos, hago lo mismo, he puesto el desinfectante antes para que fuera actuando, y con el estropajo pues le doy un repasito bien a toda la zona del grifo,
del desagüe para limpiarlo todo bien, que no quede ningún resto de nada. Y una vez lo tengo limpio, aclaro un poquito con el agua. En el lavamanos es más fácil porque echando un poquito de agua ya se va todo, no tengo que pasar el paño húmedo. Y una vez ya he retirado todo el exceso de producto, con un paño seco, pues elimino todo, seco todo el exceso de agua que haya quedado y ya se queda limpio. Y lo último que me gusta hacer es darle un repasito al espejo, porque ya os he explicado en muchas ocasiones que mis hijos tienen complejos de llama y cuando se lavan los dientes escupen el espejo. Yo no sé si a vuestros hijos o familia en casa le pasa esto, pero los míos pues tienen ese complejo de llama incorporado y todos los días tengo que repasar el espejo. Así que nada, continuamos. Bueno, familia, estoy ahora, se escucha un poco de eco porque estoy en un local de la comunidad, ya que esta tarde mi marido y yo nos vamos a repartir regalos a la zona de la Dana, donde pasó la Riada de Valencia. Me contactó una chica que es suscriptora del canal, seguidora de Instagram. Ella es de Pamplona y tiene una churrería. Cuando pasó lo de la Dana, a los pocos días me escribió y me dijo que ella estaba haciendo, que iba a hacer una recaudación de fondos en su churrería. Iba a abrir una tarde y en esa tarde todo lo que se vendiese iba a ser exclusivo para comprar juguetes y material escolar para los niños afectados. Entonces me dijo que si yo la podía ayudar desde aquí de Valencia, pues para poder mandar los regalitos y yo poder repartirlos. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque ya sabéis que yo he estado ahí todos los días con el tema de la Dana, he estado allí trabajando, conocemos personas que viven allí y la verdad es que fuimos antes de ayer, que llevé a mis padres que querían ver la zona afectada y todavía está todo muy mal, no hay comercios apenas, no hay casi nada y se respira como ese ambiente así como desolador. Entonces, para llevar un poquito de alegría a esos peques que se han quedado muchos en casa, hemos organizado este evento y Carolina con su pareja, que los ha traído desde Pamplona hasta Valencia. La verdad es que un abrazo enorme, muchísimas gracias por participar también en este proyecto tan bonito. Así que nada, aquí tengo los regalitos y como tenemos que ir a diferentes zonas, hoy nos va a tocar Paiporta, Catarroja y Albal. Son las 3 zonas porque estamos juntitas que tenemos que repartir y mañana vamos a repartir en La Alcudia y Aldaya. Entonces, tengo que separar porque Minerva y su marido han hecho un trabajo excelente, han ido envolviendo todos los regalos, los han puesto pues, todas las direcciones, los nombres, aquí tengo yo toda la lista y ahora me voy a hacer separar los que nos tenemos que llevar hoy y los de mañana. Entonces, también me cedieron este local de la comunidad, hablé con el administrador para dejar aquí todos los regalos y se han portado súper bien, me dijeron que sí, sin ningún problema. Así que nada, os voy a enseñar un poquito lo que tenemos por aquí. Tenemos todos estos regalos de aquí y luego ella tiene muchísimos más allí en su almacén en Pamplona, que va a ir mandando poco a poco. El fin de semana que viene vuelve otra vez la chica con más regalitos y material escolar para los colegios, sobre todo para que puedan volver a la normalidad y puedan, dentro de lo que cabe, estar lo mejor posible. Así que nada, me voy a poner con esto porque nos tenemos que ir un ratito, me hace muchísima ilusión. Me siento como Papá Noel o los Reyes Magos haciendo esto, así que nada, me pongo con ello. Nos quedaba poco tiempo para irnos, así que me puse manos a la obra para seleccionar los regalitos que teníamos que llevarnos el primer día y entregarlos a todos esos peques que lo estaban esperando con muchísima ilusión. Os pido que os quedéis hasta el final del vídeo porque hay momentos súper bonitos que grabamos entregando los regalos, así que nada, me gustaría que pudieseis verlo. Y solamente quería
desearos un feliz año, que os traiga muchas cosas buenas, que paséis el fin de año con vuestra familia, con vuestros seres queridos y nada, os deseo lo mejor, así que nos vemos el año que viene. Un beso enorme para todos.